Ahí está. Bueno, y encender mi cámara porque si no siento que no le veo a nadie. Simpático es porque a mí no me veo, pero igual. Bueno, el, el viernes pasado iniciamos hablando de lo que son los sistemas sociales complejos y hablamos de esos dos componentes sociales y ecológicos que están presentes. Y hoy vamos a hablar un poco de esta dinámica de los sistemas sociales complejos en el entorno urbano. ¿Por qué diferenciamos un poquitito este concepto dentro del ecosistema urbano por ciertas complejidades que se dan en este entorno, en donde el uso, por sobre todo de esos componentes ecológicos, es un poco más intensivo comparando con otras áreas como las periurbanas o incluso las áreas rurales? Entonces, cuando relacionamos ese concepto del sistema social complejo, organismo que tiene retroalimentaciones positivas y negativas y llevamos eso al entorno urbano, es importante identificar que los seres humanos, que somos los principales usuarios de nuestro entorno y por sobre todo de lo que sería el entorno urbano, utiliza los diversos procesos biofísicos que se dan de manera natural en el ambiente en interacción con los sistemas ecológicos o lo que nosotros llamamos el ambiente natural para dar lugar a cambios en la evolución del sistema social. Entonces, ese un uso bastante intensivo de los diversos sistemas ecológicos y sus componentes y los procesos biofísicos que se dan causan hoy en día un mayor consumo de los propios recursos ecológicos y esto se intensifica en el entorno urbano, se alteran los hábitats y sobre todo también lo que es la composición de especie, que es algo muy característico cuando estamos en una ciudad. Algo que se da bastante es la alteración del proceso hidrológico, que es algo característico también de un ecosistema o de un área social o un área urbana, así como la modificación de lo que sería el flujo de energía y el ciclo de nutrientes. Entonces, esto es más intenso, se visualiza también con mayor especificidad en los entornos urbanos. Por eso, cuando analizamos la complejidad del sistema social y cómo éste influye en estas diferentes características del componente ecológico, es diferente en un entorno urbano. ¿Cuáles son algunas características de las ciudades hoy en día que tomamos como referencia en este concepto, que las consideramos como un fenómeno emergente? ¿Por qué? Porque los diferentes componentes sociales que están presentes en la ciudad, que están relacionados con el uso de los recursos y el comportamiento de la sociedad en sí, pueden contribuir a toda la gestión de estos componentes sociales, pero no los pueden controlar. ¿Cómo interpretamos eso? El componente social, que puede ser la población, puede ser la tecnología a la que accede la población, puede ser los recursos con los que cuenta la población, sean de carácter ecológico o sean de carácter de otro tipo, son originados por el mismo componente social, pero muchas veces ellos no los pueden controlar del todo. Y ejemplo de esto, como está indicado ahí, puede ser la congestión del tráfico. ¿Cómo interpretamos esto en un contexto urbano? Es el componente social población el que accede al componente vehículo, es decir, es la propia sociedad la que decide tener vehículos, pero llegado un momento no puede controlar un fenómeno como el tráfico cuando varios deciden tomar la decisión de usar los vehículos al mismo tiempo. Y esa es una característica que se vive en los entornos urbanos, el no control o la no posibilidad de tener el control total de los componentes sociales. Otro ejemplo podría ser la polución del aire. En estos últimos días, quizás semanas,
Probablemente en varios lugares del país, pero mucho en las ciudades, ustedes pudieron haber observado que se vio toda una capa de smog que se fue formado producto de los incendios que se estuvieron dando en zonas cercanas, el arrastre mismo del viento, que es producto de ese componente social, porque probablemente ustedes ya conocen también que la mayoría de los incendios son de carácter provocado, es decir, el propio ser humano, la propia sociedad lo origina, pero no puede tener control y eso origina en consecuencia algo conocido como polución del aire. A eso es que llamamos como un fenómeno que se da en una ciudad de carácter emergente. Otra característica de las ciudades es que los seres humanos interactúan con diferentes variables, entre las cuales podemos mencionar la topografía propia de un lugar o la infraestructura que se tiene sobre transporte, los propios patrones de movilidad individual, que son diferentes dependiendo del sitio en el cual nos encontremos, los mercados, cómo se da la movilidad de los mercados y las preferencias sociales que existen. Como esto es muy diverso de una sociedad a otra, es por eso que se las consideran fenómenos emergentes. Esto no se da tanto, no es tan dinámico en un contexto de medio rural. Es más estable o digamos no hay tanta variabilidad, por ejemplo, en los patrones de movilidad, porque los mecanismos de transporte son también más específicos en un medio rural. Sin embargo, cuando hablamos de una ciudad, hablamos de mayor diversidad de transporte, mucha mayor diversidad de mercado y acceso a tipos de mercado, así como tipos de productos, y también mucha mayor variabilidad de preferencia social, porque algo que tenemos que tener en cuenta es que la preferencia social también nace en función a la oferta que existe. Muchas de las cosas que el ser humano en una sociedad considera como preferencia social es porque puede visualizar que existe. Es decir, yo estoy en una ciudad y puedo decir que prefiero un determinado producto que tal vez no es de primera necesidad porque lo veo, porque alguien me genera la demanda, ya sea de manera de una propaganda o de una publicidad en una red social, que tal vez cuando estoy en un entorno rural no puedo tener un acceso rápido a ese producto. Entonces, el fenómeno del consumismo y de la diversidad de preferencias sociales es una característica propia de un entorno urbano. Ante esta realidad de estas ciudades que se consideran fenómenos emergentes hoy en día, vamos a analizar un poco y es bastante oportuno. Este es un artículo de Alberti que también le socialicé en nuestra aula virtual, que nos habla del uso del espacio natural desde el asentamiento de una ciudad. Y vamos a ver la primera imagen que está a mi derecha, que dice espacio abierto, tenemos un sitio en el cual hay un mayor porcentaje de presencia de área natural, área de cobertura vegetal no intervenida. A medida que va centrándose en el uso urbano o en el uso social, tenemos el segundo ejemplo, que es el ejemplo de un barrio o lo que sería un área residencial, donde solamente tenemos viviendas para hábitat de familias, es el segundo concepto, pero en donde ya empezamos a ver esa alteración del espacio abierto, porque se nos generan las cuadrículas, las calles de tránsito, la distribución un poco bastante geométrica de cómo se ubican las viviendas. Ya avanzando hacia la izquierda tenemos el ejemplo de lo que sería un área de multifuncionalidad de residencias, es decir, en este caso es un ejemplo circular, puede ser también de carácter cuadrado, donde ya podemos observar que tenemos vías de comunicación de mayor, de un ancho más considerable, además de las viviendas, se empiezan a tener mayores espacios, sobre todo con lo que sería la parte de cimentación o hormigón o cemento, que pueden ser sitios deportivos o sitios destinados a actividades de ocio, llámele shopping o centro de compras. Al lado ya tenemos una variabilidad que ustedes pueden ver también que se van reduciendo los espacios verdes,
que sería el ejemplo de un uso mixto. Aquí ya se pueden incluir viviendas como áreas comerciales y también incluso áreas de producción industrial. Y en el último cuadro, que es el que estaría a la izquierda, vemos el caso del ejemplo netamente de carácter comercial, que sería un área, normalmente las que llamamos más céntricas, que principalmente tienen lugares destinados a actividades de comercio o intercambio. Entonces, a medida que van cambiando estas diferentes actividades de los componentes sociales, se puede ver que disminuye el componente ecológico por ese uso, esa sustitución del componente ecológico que le da el componente social. Y este es un fenómeno que se da específicamente o con mayor intensidad en lo que llamamos áreas de carácter urbano. Entonces, ¿qué hace diferente a las regiones urbanas de otros ecosistemas? Nos hacemos un poco esta pregunta. ¿Por qué tendríamos que tener una consideración distinta del entorno social con otros ecosistemas en donde también existen sociedades asentadas? Justamente por esos diferentes factores de los cuales estuvimos hablando, que se relacionan con la mayor diversidad de fuentes de consumo en la ciudad, la mayor diversidad de mercados, la diversidad de transporte. Eso hace que se dé una mayor complejidad en las opciones mismas de estos sistemas sociales. Y vamos a hablar un poco aquí de la ciudad como esa entidad ecológica completa. ¿Qué ocurre en nuestra dinámica de la ciudad? Nosotros, los seres humanos, alteramos esa distribución de flujo de materiales y energía propio a un ecosistema, en un ecosistema urbano, y prácticamente lo encasillamos a lo que es la propia actividad que decidimos instalar en un lugar. Esto hace que nuestro ecosistema sea mucho más dinámico y mucho menos estable. ¿Por qué? Porque como alteramos tanto nuestros ciclos de nutrientes, prácticamente incluso llegamos a hacer un corte cuando hablamos de ciclo de materiales desde el punto de vista de nutrientes. El ciclo del agua, mucho más dinámico y mucho más inestable o menos estable. Y pensemos en el siguiente ejemplo. Ahora estamos viviendo un proceso de sequía. Si hacemos un análisis ecológico desde la visión social, ¿qué ocurre en la ciudad? Incluso comparando con zonas donde se tiene ya todavía mayor presencia ecológica o mayor cobertura vegetal por sobre todo, tenemos zonas que tienen o menor grado de humedad, es decir, están más secas en zonas urbanas, muy influenciadas también por la presencia de materiales en el entorno urbano. También cuando tenemos el proceso contrario, como es o son los fenómenos de inundación, en las áreas urbanas se dan también estas inundaciones con mayor intensidad de cómo se dan en zonas rurales. ¿Por qué? Porque no existe un sitio en el cual el agua pueda infiltrar por la gran cantidad de cimentación y de materiales que tenemos sobre el suelo que inicialmente o ecológicamente anteriormente sí podía hacer la infiltración del agua. Entonces hace que ese flujo, ejemplo, el ciclo hidrológico, sea mucho más dinámico y por lo tanto menos estable. Y también estas ciudades como entidades ecológicas complejas tienen mayor heterogeneidad en el espacio y en el territorio. ¿Qué me indica eso desde el punto de vista ecológico? Puede que anteriormente de que esto haya sido una ciudad, y pensemos en un caso, bueno, Asunción lleva mucho tiempo convirtiéndose en urbe, siendo urbe, pero esto anteriormente era una zona de cobertura vegetal, presencia de zonas de remansos, presencias de zonas humedales, que algunos siguen existiendo, muy degradados, pero siguen existiendo, zonas de colinas, zona de ladera, zona de valle. Heterogéneamente en el espacio tenía diversidad. Ahora, después de prácticamente
varios años, quizá ya digamos siglos, de ser ciudad, ¿en qué cambia esa heterogeneidad espacial? Cambia desde el punto de vista del uso que le estamos dando desde el componente social a nuestro entorno. Ecológicamente tenemos ya muy pocos remanentes de parques, muchos de ellos incluso ya están intervenidos, es decir, no es un remanente de lo que teníamos inicialmente, sino que ya son incluso árboles plantados en el lugar. Desde ese punto de vista hablamos de esa heterogeneidad espacial, lo mismo las diferentes tipos de viviendas que tenemos. Hoy en día estamos creciendo mucho en altura, fácilmente uno sale a la calle y cada día está encontrando un nuevo edificio que se da en altura. Y esa es o forma parte de la heterogeneidad espacial y también de una heterogeneidad que le damos el nombre de territorial, asociado con la apropiación que le da el ser humano a su espacio. El concepto de la heterogeneidad territorial, desde la visión de una ciudad, se refiere a la apropiación que le dan las comunidades, las culturas o subculturas que pueden existir en una sociedad a un determinado espacio físico. Y eso es lo que hablamos de que es mucho más diverso y es mucho más heterogéneo cuando estamos hablando del fenómeno ciudad. Es mucho más probable que en una ciudad encontremos subculturas que las que podamos encontrar en un entorno rural, porque eso es propio del área urbano en donde tienden a concentrarse actividades comerciales, actividades institucionales y también actividades laborales. Entonces, eso hace que la ciudad se convierta en una entidad ecológica de mayor complejidad para tener en cuenta comparando con otras áreas. ¿Por qué separamos? Separamos porque el día de mañana, si ustedes están trabajando desde una visión de, puede ser acompañamiento a una obra que se da en una ciudad o algún proyecto de mejora ambiental o incluso un proyecto social, la dinámica con la cual deberían hacer un abordaje de trabajo con una comunidad en un entorno urbano, en una ciudad, debería considerar esta heterogeneidad, comparando con lo que sería trabajar en otros entornos donde no hay tanta diversidad. Imagínense un proyecto de mejora ambiental o de recuperación ambiental del entorno del vertedero Acateura una vez cerrado. La diversidad que van a tener en ese sitio, la heterogeneidad que van a ver en ese sitio, probablemente pueda identificar entre 5 a 6 diferentes entornos sociales o grupos o subculturas incluso, y además pueden llegar a encontrar entre 4 a 5 diferencias espaciales y territoriales, porque en esa zona van a tener gente de escasos recursos que vive en barrios con condiciones bastante disminuidas, van a encontrar residencias de un nivel intermedio, van a encontrar residencias de muy alto poder adquisitivo, residencias bastante importantes en zonas muy cercanas del área de influencia Cateura y van a encontrar también zonas comerciales e incluso, si quieren hacerlo más extendido, van a encontrar áreas institucionales e incluso universitarias, porque la católica está ahí cerca. Entonces, esas son características que es importante tenerlas en cuenta cuando se va a llevar adelante el trabajo en un entorno urbano que desde ahora es importante conocer que va a ser más complejo en comparación a estar trabajando en un entorno de otras características, rural o periurbano. Entonces, uniendo lo que vimos en la clase anterior con lo que estuvimos hablando en la clase de hoy, quiero hacer con ustedes, este me faltó explicar, también es muy interesante, a mí me gusta mucho. Es del mismo artículo de Alberti. ¿Cómo va influyendo la presencia del ser humano en su interrelación con otras especies? En ese primer gráfico, el de arriba, el de A, tenemos una especie A que no somos nosotros, que tiene un nicho
con características de temperatura y condiciones de vida y vive perfectamente. En el caso que se integren nuevas especies al sitio, al lugar geográfico, pueden ver cómo ocupan una zona del territorio de la especie A, la especie B y la especie C, pero continúa dándose una interrelación entre esas tres especies que están ocupando el espacio geográfico. Y después venimos nosotros, en la imagen de abajo, es un poco el gradiente entre el verde y el amarillo en función a la densidad de la población humana. La verde es mayor densidad, la amarilla es menor densidad. ¿Y qué empieza a ocurrir? La especie más fuerte, en este caso la especie A, es la que continúa conviviendo con esta otra especie invasora que somos nosotros en la mayoría de los casos. La especie B disminuye considerablemente el espacio que estaba ocupando porque no puede competir entre la especie A y nosotros, población humana. La especie C e incluso una especie D, ¿qué pasa? Son desplazadas. ¿A dónde? En el caso de la especie D, es desplazado a un área de protección o un área creada con características ecológicas favorables, puede ser un parque o un área protegida, que es la que ven de color gris. Y la especie C es desplazada ¿a dónde? Al sitio en donde hay menor densidad poblacional, por lo tanto puede continuar existiendo. Este gráfico es bastante interesante porque nos muestra cómo nosotros, si somos considerados una especie más, actuamos como la principal especie invasora, considerando nuestra interrelación con otras especies. Entonces, este es muy interesante y les invito a leer el artículo que tienen justamente para ver cómo el ser humano influye en entornos urbanos sobre otras especies y en muchas ocasiones origina hasta el desplazamiento de alguna de ellas. Y ahora justamente les quiero presentar un ejemplo. Este es un estudio de caso. Bastante interesante es usar esta dinámica para comprender o para tratar de analizar las diferentes realidades y por sobre todo componentes tanto del ecosistema social como de un ecosistema urbano, un ecosistema ecológico y cómo se relacionan unos con otros. Y el ejemplo está dado desde una propuesta laboral, no solamente desde ver, sino desde una propuesta laboral. Este caso les presenta que ustedes van a ser contratados y siempre es importante, como hablamos en los casos de gestión de riesgo, ver el contexto completo. En este caso van a ser contratados por una industria de producción nacional. A ella tienen un dato interesante porque no es lo mismo trabajar para una empresa internacional que probablemente tiene un capital extranjero que trabajar para una organización del gobierno o gubernamental o para una organización no gubernamental o en este caso para una industria, una producción privada pero nacional, es decir, capital propio interno del país, por decirlo así. Y atiendan este caso. Ustedes son contratados por una industria de producción nacional, pero esta industria de producción nacional está en una cooperativa de inmigrantes alemanes. Ojo, el capital ya es nacional, ya es propio, pero ¿quiénes están administrando el capital? Están administrando inmigrantes alemanes, probablemente muchos de ellos ya nacionalizados paraguayos, pero culturalmente traen un bagaje distinto. Entonces, eso es una fuente de información importante al momento, ahora que estamos desarrollando esto en carácter académico, resolver un caso y más adelante en la vida profesional, entender la idiosincrasia de los trabajos. No es lo mismo trabajar para un capital internacional yanqui o de ay, Estados Unidos a trabajar para un trabajo con financiamiento europeo a trabajar en una producción nacional. Entonces, leer la realidad siempre va a ser importante. ¿Qué quieren instalar ellos? Quieren instalar una planta de almacenamiento y de selección de granos para exportación en el sur del país. O sea, esa es la actividad que quieren hacer.
Esta planta o esta industria se quiere instalar en un área agrícola con algunos remanentes boscosos. Principalmente estos remanentes boscosos son bosques en galería, es decir, bosques que acompañan a un recurso hídrico. Ahí para reforzar esa idea les comenta de que poseen un curso hídrico importante que tiene la característica que le da energía eléctrica a la zona que va a ser utilizada para movilizar la maquinaria de la industria. Entonces acá tenemos un dato importante de que además de tener remanentes boscosos, tenemos un curso hídrico y un curso hídrico de importancia porque tiene el caudal suficiente para generar energía eléctrica. Les Profe, cuenta, si te escucho, Pati. oye, profe, perdón por haber entrado tarde, pero antes de que continúes, como Sí, mencionas la parte de la energía eléctrica, es que las características dan para que se pueda utilizar o el curso hídrico ya se utiliza para eso. ya se utiliza porque les Ah, dice, poseen muy interesante lo que dice Patti. Y acá es importante cómo leemos, porque les dice, poseen un importante curso hídrico que da origen a energía eléctrica. Es decir, les está comentando de que ya están explotando el recurso hídrico para producción de energía eléctrica. Y les dice que esa energía eléctrica va a ser utilizada. O sea, todavía no se está utilizando en la maquinaria de la industria porque todavía no se montó la industria, pero sí ya están extrayendo la energía eléctrica. O sea, muy interesante la apreciación de Patty. Entonces, siempre es importante ir leyendo cada componente de lo que están analizando. Esto es como que ustedes vayan a hacer una visita al lugar y es lo que ustedes visualizan. Lo que está haciendo el caso es relatarles lo que ustedes observarían yendo al sitio o al lugar. ¿Qué les cuenta luego? Esta planta, porque les dice la misma será, o sea, está refiriéndose a la industria o a la planta que quieren instalar, va a ser montada con tecnología importada. ¿Qué información me da esto? Me dice que se van a traer las máquinas de otro lugar. Me dice que los procesos serán automatizados, es decir, no voy a requerir mano de obra para manejar la maquinaria porque ya es automatizada. Pero me dice, y esto es interesante, brindará mano de obra a por lo menos 20 familias del lugar directamente. No sé, no me dice en qué actividad va a dar mano de obra. Solamente me da la información de que va a haber trabajo para 20 familias, pero la tecnología o el manejo de la tecnología es automatizado. Probablemente va a ser el técnico que controle, va a ser la persona responsable de la parte de gestión, de la parte de comercio. No sé en qué van a trabajar esas 20 familias, pero sí me da ese dato. También me dice, además, comprará la producción de granos, porque ellos quieren almacenar y seleccionar granos, no quieren producir. Ellos van a comprar la producción de granos a 3 comités de productores, es decir, a 3 asociaciones de productores que trabajan con la cooperativa. O sea, ellos ya tienen quienes les van a estar proveyendo los granos que ellos van a almacenar y van a seleccionar para exportar. Y les comenta, y esto netamente es un comentario que no está relacionado directamente con el caso, pero que sí me puede servir para analizar también la realidad, en carácter de responsabilidad social, lo que me indica que la empresa tiene alguna política de responsabilidad social, van a construir un centro de salud en la comunidad. Esto suele ocurrir cuando se quiere llevar adelante a cabo un proyecto que parece muy bueno, muy interesante, pero puede existir algún tipo de resistencia por parte de la comunidad porque no tenemos toda la información o porque hay veces que la comunidad no tiene toda la información o tiene dudas de alguna actividad que pueda llevar adelante el emprendimiento, se ofrece como una compensación, algo que la comunidad necesita. Y muchas veces cuando son empresas privadas, le llaman a eso responsabilidad social. Yo no estoy diciendo, ojo, que no digo que nada de esto esté mal o no sea correcto. Les comento que muchas veces esa es una estrategia
de gestión de empresa. Y ustedes probablemente en algún momento hayan visto o hayan escuchado quienes trabajan mucho con esto. Cresburgo trabaja mucho, Frutica trabaja mucho con esta modalidad. Todo lo que es la parte de, ay, no me viene el nombre, los que, Ratz, Adolfo Ratz, el que produce la hierba pajarito, ellos también trabajan mucho con contextos de responsabilidad social y hay varias empresas que trabajan con responsabilidad social y muchos incluso con responsabilidad socioambiental porque llevan adelante emprendimientos que contribuyen a la mejora en la calidad de vida de la población y también a la mejora de los recursos naturales en el lugar. Entonces, eso es a modo nada más de comentario. Este es el caso, el ejemplo que nosotros vimos o analizamos y qué podemos quitar de ello. Primeramente, vamos a tratar de identificar componentes ecológicos y componentes sociales. Por más de que están muy interrelacionados, vamos a tratar de hacer una separación. Entonces podemos considerar en este sitio, del cual hicimos la lectura, un componente ecológico, el área agrícola. ¿Por qué? Porque tengo en el sitio especies de carácter anual que son plantadas por el ser humano. ¿Por qué le considero ecológico y no social al área agrícola? Nada más por la presencia de vegetación en el lugar. Por eso nada más le considero ecológico. Le puedo considerar un componente ecológico también al área rural. Esto puede ser considerado también un componente social. Y les puse justamente en el componente ecológico para generar un poco ese debate. O sea, que yo escriba área rural me da a mí información de componente ecológico. ¿Por qué? Porque automáticamente pienso que todavía hay un importante remanente de cobertura vegetal, de hábitats, que es el concepto que yo tengo cuando hablo de un área rural, pero también si yo escribo área rural como un componente social, probablemente me dé la información de que tenga una baja densidad poblacional, de que tenga tal vez un bajo acceso a los recursos o a los servicios públicos, de que tal vez no tenga una elevada disponibilidad de acceso a la educación y a salud. O sea, la información de área rural me puede servir para ambos componentes y yo puedo estar infiriendo o suponiendo información en función a que yo escriba área rural en el componente ecológico o en el componente social. Que también si es un componente netamente ecológico, lo que me dice el caso de que hay remanentes boscosos, de que me dice que hay bosques en galería y me dice que tengo presencia de un curso hídrico. Entonces, esos son componentes ecológicos. ¿Qué puedo extraer como componente social de este caso? Que tengo familias que están agrupadas en comité, que trabajan para una cooperativa, que va a haber un uso de tecnología importada, que la empresa va a construir un centro de salud como responsabilidad social, que la empresa, no está escrito acá, pero es nada más haciendo el ejemplo, que la empresa que va a llevar adelante el emprendimiento tiene o está formado por inmigrantes de origen alemán. Entonces, esos son componentes del entorno social. Que la empresa va a dar trabajo a 20 familias también puede ser un componente del entorno social. Y ahora si empezamos a hacer una interrelación entre estos componentes, es decir, así los vemos un poco por separado, de hecho que sí están conectados unos con otros, pero hacemos el ejercicio de la separación para justamente después ver esa interrelación entre los componentes. Y una interrelación es justamente el caso que estuvimos dialogando anteriormente, que el curso hídrico me da origen a qué? A energía eléctrica que va a ser utilizado para el movimiento de maquinaria en la industria. Esa es una interrelación entre un componente ecológico y un componente social. Otro ejemplo es que la producción de grano, que es la actividad económica, se realiza en el área agrícola.
también estoy relacionando el componente ecológico con el componente social. Otro ejemplo que no está escrito, pero que yo puedo inferir o que yo puedo asumir o puedo pensar que se puede dar de la interrelación de estos componentes ecológicos con los componentes sociales es que una de estas áreas de remanente boscoso contribuye o puede contribuir para ser el área en el cual se va a construir el centro de salud. Puede que no, pero es algo que dando ejemplos podrían darse. O que las familias que viven en el lugar utilizan los bosques de galería como un área de recreación o que utilizan el curso hídrico como un área de recreación, también es una interrelación que puede darse entre el componente ecológico y el componente social. Entonces acá las interrelaciones son diversas, son numerosas y están mucho en función a lo que nosotros podemos analizar que pueden darse o que pueden o cómo pueden relacionarse estos componentes sociales con estos componentes de tipo ecológico. Eso era lo que yo quería cerrar con ustedes el día de hoy desde sistemas sociales complejos y cómo se da la dinámica en un entorno urbano para poder finalmente hacer esa separación o ese primer análisis entre los componentes ecológicos y sociales y cómo se dan estas interrelaciones. Entonces ahora yo cierro temporalmente mi micrófono para preguntarle si hay alguna consulta, alguna duda, comentario, idea. Este es nuestro espacio de diálogo. Profe. Sí, Pati. Nosotros solamente debemos analizar los componentes tanto ecológico como social, obviamente, ¿verdad? Pero los que están así, o sea, los que me da exactamente el caso. No es que yo deba pensar en otras cosas aparte, por ejemplo, en otros posibles efectos. No sé si la empresa se puede construir exactamente donde está el remanente boscoso o ese tipo de cosas, no hace falta. Es, en realidad, para el ejercicio puedes hacerlo sin ningún inconveniente. O sea, no hay limitantes. Por, digamos, lo básico es utilizar información que uno tiene. Digamos, eso es lo básico. Pero el ejemplo que vos estás dando es lo que perfectamente yo puedo analizar, porque en un análisis pueden surgir múltiples alternativas. O sea, no va a ser de ninguna manera si yo te pregunto una interrelación entre lo ecológico y lo social, exactamente que me digas eso, que la industria se va a construir en el área remanente boscosa. No me dice el caso, pero puede ser algo que se pueda dar. O sea, o sea, no es incorrecto tu propuesta, Patti. O sea, no es que solamente, o sea, no están ustedes sesgados a solamente pensar en lo que está escrito. Digamos que lo que está escrito es lo básico para tratar de entender una realidad. Pero cómo se pueden dar esas interrelaciones pueden ser tan diversas como las que permitan el pensamiento humano. Es correcto lo que vos me estás diciendo. No está escrito, pero sí, se puede dar. Dale, profe, pero principalmente me centro en lo que está escrito En lo que nada está más. escrito, sí. Profe, ¿y pueden darnos más ejemplos así de este tipo de casos? O sea, después nomás, no exactamente ahora. Sí, Sí. yo les dejé, o sea, yo había puesto en el aula, en nuestra aula, un ejercicio también, o sea, un caso sobre, sobre esto, no resuelto. Es como para que ustedes piensen y traten de analizar componentes sociales y componentes ecológicos. No para que los escriban, sino para que al ir leyendo puedan justamente entender esa dinámica y pensando directamente van a poder eh, hacer un poco el ejercicio mental, porque muchos de estos ejercicios ustedes directamente los pueden hacer pensando, ah,
por esto habrá sido que puede estar sucediendo o esto pueden ser los componentes. Entonces, eso es interesante. Perdón, no les subí los casos. Les voy a subir algunos casos para que puedan justamente ir leyendo e ir haciendo un poco los análisis que surjan a la luz de las diferentes relaciones entre lo ecológico y lo social. Sí, tengo varios casos. Pensé que les subí, pero no les subí todavía. Les voy a compartir eso. Y aprovechando la pregunta de Pat, el próximo viernes es nuestra evaluación. Dale, profe. Y profe, la siguiente semana ya es nuestra segunda parcial. Sí, no, y de eso voy a hablar ahora, aprovechando tu idea. Bueno, el próximo viernes es nuestra evaluación parcial. Y esta segunda evaluación parcial es en la modalidad de ensayo y vamos a trabajar con dos temas: sociedad del riesgo y sistemas sociales complejos. Entonces, la evaluación va a consistir en un caso, van a haber varios casos, o sea, les puede tocar cualquiera de los casos que estén propuestos y van a ser casos que van a tener un determinado emprendimiento, así como el que leímos ahora, pero diferente, a diferentes propuestas que puedan surgir y se les va a pedir que de esa actividad identifiquen riesgos, así como en sociedad del riesgo, y cómo se puede gestionar ese riesgo y que identifiquen los componentes del caso que están leyendo. Entonces, en la evaluación del próximo viernes es una sola actividad. O sea, van a tener un solo estudio de caso y cada uno va a tener que hacer la interpretación de ese estudio de caso, desde la parte de riesgo y desde la parte de componentes ecológicos y sociales. Entonces, en eso va a consistir nuestra evaluación del próximo viernes. Es netamente escrito, o sea, cuando les digo escrito, es redacción. O sea, ustedes van a tener la modalidad de ensayo, van a tener el bloque de escritura en el Moodle y ustedes van a poder escribir lo que, lo que les parezca conveniente para expresar esas ideas que se les pregunta sobre los casos que se les están presentando. Le digo los casos porque a cada uno le va a tocar, no le digo uno diferente para cada uno, pero hay un pool de casos y entonces ustedes, de acuerdo al que le toque, van a hacer el análisis. Sí, nuestro examen va a ser en el horario de clase. Profe, y como es algo que básicamente nosotros vamos a analizar, no puede estar disponible por una cierta cantidad de horas. O sea, porque si a mí me decís 2 horas, profe, a mí es como que me pongo todo nerviosa y me cuesta más Normalmente analizar con tranquilidad. está Es algo disponible personal. entre las Em, 3 y las 7 suele estar disponible nuestro examen. O sea, nunca está solamente 2 horas para ti. O sea, está disponible más tiempo justamente por el hecho de la conectividad sí, más sí, que nada. Porque hay veces de que, no sé, justo hubo problema en ese momento de internet o no sé, energía, lo que sea, suele estar disponible siempre más tiempo. no, profe, pero la resolución La vez tiene una pasada cierta, o sí, sea, al menos la otra tiene una cierta, porque la no vez sé cuánto pasada era era el tiempo para selección resolver. múltiple. O sea, cuando es selección múltiple es distinto. Esta vez se espera Sí, sí, que todas las respuestas sean distintas porque cada uno tiene su propia modalidad de pensamiento. Entonces no hay un tiempo es así cronometrado de sí. resolución, porque este es un trabajo de análisis. Es como lo que si estuviésemos en modalidad presencial sería un examen para tu casa, que vos podés hacer el examen y después entregar el examen. O sea, no tiene esa indicación que sí tenía en la modalidad anterior porque era selección múltiple. Eso sí es diferente con esta evaluación que es la modalidad de ensayo. Dale, profe, a eso De justamente me nada. refería. Gracias. Eso sí les voy a pedir. Están 13 nomás, pero por favor díganle a todos sus compañeros, por favor escriban bien. O sea, no,
no se apuren en querer, no sé, terminar en 10 minutos y eso es su examen. No, prefiero que lo hagan con calma, que piensen, si quieren escriban aparte en un papel y después pasen a, a su trabajo, si no hay inconvenientes, pero traten de escribir bien. Eso es importante en el ejercicio del pensamiento. No solamente las ideas, sino el escribir bien también. O sea, y cuando les hablo de escribir bien, les hablo de la redacción. O sea, de una redacción que sea bien coherente y que se puedan identificar bien los puntos que se les están solicitando en función al análisis que ustedes estuvieron realizando. ¿Alguna otra Dale, profe, le voy consultita? avisando. Compas. Súper. Les voy a subir entonces en este fin de semana, les subo algunos casos para que puedan divertirse también por ahí. Es, ¿alguna otra pregunta, consulta, interrogante que tengan por ahí? Parece que no. Bueno, voy a detener aquí la grabación para después dejarles De mi disponible parte no esto. hay nada,